Bienvenidos a todos a este evento académico y que nos ha tocado en esta sesión poder hablar sobre la tutela ejecutiva en el proceso civil. Un aspecto también muy importante y trascendental, y ya conocen ustedes la tónica de cómo trabajamos en la exposición, así que cualquier pregunta, duda que puedan tener, lo pueden hacer a través del chat, podemos ir conversando, de repente levantando la manito para poder tener esa interacción con ustedes en estos minutos. La siguiente, por favor. En esta sesión vamos a trabajar las diferencias de la fase declarativa y ejecutiva en el proceso. Recordarán ustedes que el proceso tiene diversas etapas, ¿no? Una etapa postulatoria, una etapa probatoria, decisoria, una etapa impugnatoria y una etapa ejecutoria. Entonces, bajo este esquema también vamos a ver que el proceso judicial tiene propiamente dos aspectos, uno de carácter declarativo, ¿no? Además del constitutivo, y uno de carácter ejecutivo. Entonces vamos a establecer brevemente algunas diferencias. Respecto a los títulos ejecutivos, no vamos a hablar de la generalidad del que se refiere el 608 del Código Procesal Civil, sino hablaremos específicamente de las sentencias, los laudos y otros documentos que permiten llevar a cabo la ejecución, no sin antes definitivamente hablar de cada uno de ellos. Vamos a hacer referencia a los mecanismos de ejecución y de defensa. Y sobre todo vamos a establecer la diferente terminología que se usa. Se comete mucho error en este tipo de tutela ejecutiva, de hablar de demandante, demandado, autoadmisorio, y vamos a ver que la nomenclatura, las figuras son completamente distintas, aunque podamos compararlas, decir que se parecen, son iguales, pero vamos a ver cómo la norma establece una nomenclatura completamente distinta a lo que es el proceso propiamente declarativo. Y estableceremos un esquema del proceso de ejecución, la tramitación, las actuaciones que se dan al interior del mismo para finalmente culminar con los terceros en la ejecución. Siguiente, por favor. Entonces, en este primer punto vamos a hablar de las diferencias que se pueden dar entre la fase declarativa y ejecutiva en el proceso. Siguiente. Cuando hablamos de la estructura del proceso, vamos a hacer referencia que en nuestro ordenamiento jurídico hay tres tipos de procesos. Los procesos declarativos, los procesos de ejecución y los procedimientos cautelares. Y no hablo de procesos cautelares, ¿no? Como muchos dicen, pero doctor, ¿por qué usted no dice proceso cautelar y dice procedimiento? Ya se los voy a comentar. En cuanto a los procesos declarativos, este tipo de procesos tiene una pretensión de carácter declarativo, ¿no? Y lo que busca es que el juez, a través de una decisión judicial, pueda reconocer o pueda establecer, pueda verificar, pueda comprobar la existencia de un derecho. Entonces, en este esquema, las partes tienen que presentar, especialmente la parte demandante, todos los medios probatorios que le permitan acreditar su derecho para que el juez pueda declararlo. Por eso se llama procesos declarativos. Y tenemos propiamente en la vía del conocimiento, en la vía del proceso abreviado y en la vía del proceso sumarísimo, donde el juez puede declarar un derecho, no puede verificar, constatar, comprobar y manifestar en una sentencia la existencia propiamente de un derecho. Todo lo contrario sucede en los llamados procesos de ejecución, en los que el juez no declara un derecho. El derecho ya está declarado, ya está reconocido en un llamado título de ejecución. Y bajo este aspecto, en este título de ejecución, al juez lo único que le queda es
dar efectividad a aquello que las partes o la ley decide establecer propiamente este carácter de ejecución. Por eso, y vamos a hablar más adelante, de todos los llamados títulos ejecutivos, donde, reitero, el juez no va a declarar si tiene o no tiene derecho la persona que inicia el proceso en esta vía. Lo que va a hacer es ejecutar. Y por eso, como les decía, la nomenclatura que se utiliza es distinta. Luego vamos a hablar de los procedimientos cautelares, ¿no? Y no digo proceso, aunque ustedes me digan, pero doctor, si usted va al artículo del Código Procesal Civil, el título mismo dice procesos cautelares. Y no hablo propiamente de procesos por lo siguiente. ¿Cuál es la finalidad del proceso? ¿Alguien se acuerda propiamente y cuál es la norma que establece ello? Porque como les decía, en el artículo 608, ¿no? El título dice proceso cautelar, medidas cautelares. Pero la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, tanto en los procesos declarativos. Así es, Brian, muchas gracias. Entonces, resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Tanto en los procesos declarativos como en los procesos de ejecución encontramos esta circunstancia. Sin embargo, en el cautelar no tiene esta finalidad. El procedimiento, pues digo, procedimiento cautelar lo que busca es garantizar el resultado que pueda tener una sentencia o una resolución judicial, tanto en un proceso declarativo como en un proceso de ejecución, ¿eh? En ambos se puede utilizar el mecanismo de las medidas cautelares para lograr la futura efectividad de la resolución judicial. Entonces, bajo este esquema, vamos a encontrar propiamente esta circunstancia, esta situación que es muy importante tomarla en consideración conforme lo estamos tratando de establecer. Entonces, el procedimiento cautelar tiene esa finalidad, a diferencia, vuelvo a reiterar, de los otros procesos, ¿no? Los procesos declarativos, constitutivos, de condena, ¿no? Están dentro de los procesos de cognición y los procesos propiamente de ejecución. Siguiente, por favor. Entonces, bajo este esquema, decíamos, ¿no? Que un proceso declarativo, por lo general, vamos a encontrar que se da bajo diversos supuestos, el trámite incluso es completamente distinto, ¿no? La secuencia del proceso. Si lo que se quiere es establecer el reconocimiento de una pretensión, ¿no? Lo vamos a encontrar a través de esta estructura que es completamente distinta bajo este esquema. Y hablábamos en su momento del proceso civil oral, ¿no? En el proceso civil oral vamos a encontrar también que se ha cambiado en este reglamento de la oralidad el esquema propiamente del proceso y se han introducido algunas actuaciones procesales que no le encontramos en el Código Procesal Civil. Por ejemplo, hablemos de los alegatos de apertura, por ejemplo, ¿no? Yo veo mi Código Procesal Civil y digo, pero doctor, ¿dónde dice alegatos de apertura? Efectivamente, no lo hay, ¿no? Y vamos a encontrar que en el trámite del proceso hay un momento en el cual tanto la parte demandante como la parte demandada van a oralizar sus pretensiones, ¿no? Entonces, bajo este esquema, vamos a hacer referencia que hay una etapa postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria, la que hacíamos referencia. Y que en este esquema de la estructura del proceso declarativo, es evidente encontrar esta circunstancia, ¿no? Entonces,
tanto en los procesos incluso contenciosos administrativos, podemos ver esta circunstancia en las que encuentro esto. Una prueba anticipada podría formar parte de una etapa prepostulatoria. Claro, en una prueba anticipada, lo que busca la parte es lograr antes del inicio del proceso o durante el inicio del proceso contar con un medio probatorio que si no se actúa en ese momento, ¿no? Podría perderse o podría no realizarse. Por ejemplo, yo tengo un testigo, pero sé que el testigo se va de manera definitiva del país. No quiere saber nada con el país y se quiere ir a Europa, se quiere ir a los Estados Unidos. Entonces, si yo no lo hago declarar ahora, va a ser muy difícil que pueda declarar con posterioridad. Entonces, bajo este esquema, ¿no? Vamos a tener también que quiero tener a alguien que pueda declarar y es un señor de 75, 80 años. Mientras me admiten la demanda, se pone conocimiento a la otra parte, se lleva a cabo o se señala la fecha de las audiencias, la audiencia prueba de acá será a un año, no, y este señor ya está tibio y se me vaya a enfriar, se me muere. No, antes que se me muera, entonces mejor solicito que se pueda practicar su declaración antes del inicio del proceso o durante el trámite procesal. Entonces, esta circunstancia es por la cual se puede dar la prueba anticipada, ¿no? De tenerla antes del inicio del proceso judicial. Siguiente, por favor. No, no hay problema. Cualquier duda, como les digo, a mí me permite que ustedes puedan tener la hilación de lo que estamos hablando, lo que estamos conversando. Cualquier duda me lo hacen saber porque yo quiero ir avanzando en la medida que ustedes también van conociendo lo que vamos conversando, lo que vamos desarrollando. Entonces, entender que la diferencia, ¿no? Lo que veníamos desarrollando es clara. Mientras que en un proceso declarativo, lo que propiamente el juez tiene que declarar un derecho a mérito propiamente de los medios probatorios, ¿no? Que se presenten al interior del mismo. No sucede igual, no se da de la misma forma en el caso de una tutela de carácter eh, ejecutiva, donde sí encontramos ya el título o el acto que debe ser materia propiamente de ejecución. Entonces, esto es un aspecto muy importante, hay que tomarle en cuenta bajo estas características. Siguiente. Entonces, en esa fase propiamente de declaración, vamos a encontrar diversas situaciones, diversos aspectos, diversos lineamientos que lo va a tomar en cuenta propiamente el juez al momento de emitir una resolución. Decíamos en algún momento que lo que el juez hace en una sentencia es reconstruir los hechos del pasado, ¿no? Esa reconstrucción de los hechos del pasado es en función a todo este andamiaje probatorio que van a presentar las partes en el proceso. Entonces, de alguna u otra manera, vamos a ver y vamos a entender que nos encontramos frente, vuelvo a reiterar, a un rompecabezas que va a ir armando el juez en el proceso, teniendo en cuenta la aportación de las partes en el proceso. Porque los medios probatorios que se presentan, tanto del demandante como del demandado, aportan al proceso y el juez lo va a utilizar al momento de emitir la sentencia y valorará los medios probatorios de acuerdo propiamente a esta circunstancia. Entonces, este proceso propiamente de carácter declarativo, como decíamos, va a pasar por todas estas fases que permite establecer de manera más concreta el proceso civil, ¿no? Siguiente, por favor.
Hablemos de una fase postulatoria, ¿no? Y es importante tenerla esta en cuenta porque también se da tanto en los procesos declarativos como en los procesos de ejecución, que estamos refiriéndonos al inicio del proceso. Por eso se llama etapa o fase propiamente de postulación procesal. En ella encontramos que las partes van a alegar su derecho. El demandante interpondrá una demanda cumpliendo los requisitos del 424, 425. El juez verificará el cumplimiento de estos y si los cumple, dispondrá la admisión de la demanda y consecuentemente el traslado a la parte contraria para que pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces hay un ataque y un contraataque. Y estamos hablando de la existencia de dos posturas al interior ya del proceso, una tesis y una antítesis que va a ser promovida propiamente por la... Sí, así es, Luis. Van a exponer las partes sus pretensiones, tanto el demandante como el demandado. Y fíjense, pese a que nuestro esquema del proceso civil es un esquema propiamente de carácter oral, ¿no? Vamos a ver que la etapa postulatoria es una fase propia y exclusivamente escrita. O sea, no existe en nuestro sistema procesal alguna demanda, en la vía civil por lo menos, que se inicie de manera oral. O sea, tengo que acudir al órgano jurisdiccional, tengo que acudir al Poder Judicial con una demanda escrita, ¿no? Y esta demanda escrita me va a permitir, ¿no? Va a determinar propiamente eh, el cumplimiento de determinados requisitos y formalidades que establece la norma procesal para poder lograr ello. Entonces, bajo este esquema, luego, el juez dispondrá la posibilidad de que las partes puedan alegar recién oralmente sus pretensiones. Y a esto hacemos hincapié o hacemos referencia a algo que se llama los alegatos de apertura, ¿no? Que es la oralización tanto de la demanda como la contestación. No la lectura de la demanda o la contestación, es la oralización propiamente de estos actos propiamente postulatorios que se dan en el proceso. Em, el otro elemento, ¿no? Es establecer una correcta relación jurídica procesal entre los sujetos intervinientes, ver si se puede llegar a una conciliación, ¿no? Poder establecer los puntos controvertidos o los puntos que hay en controversia entre las partes del proceso, ¿no? Son algunos de los aspectos que se van a tomar en cuenta bajo esta consideración en esta etapa, probablemente, o fase de postulación del proceso, fase de inicio, que vuelvo a reiterar, tanto en los procesos de cognición como en los procesos propiamente de carácter ejecutivo, vamos a poder ver estas circunstancias. Siguiente, por favor. Entonces, esta etapa postulatoria, como les digo, tiene estos alcances, ¿no? Que están vinculados, ¿no? Al trámite o la secuencia procesal y a las posibilidades que tienen tanto el demandante como el demandado al interior del proceso judicial y que se van a ir dando una serie de actuaciones, una serie de tesis y antítesis, ¿no? Que van a permitir configurar todos los aspectos esenciales para que se pueda arribar luego, ¿no? A una conclusión en el proceso judicial. Siguiente. Entonces, vamos concluyendo un poco este aspecto, que en esta etapa postulatoria, ya con el nuevo sistema procesal,
¿no? Con el sistema de oralidad, el juez tiene que lograr y sobre todo tiene que buscar que exista un arreglo entre las partes. Tiene que intentar que las partes puedan arribar a una conciliación, ¿no? Y esta conciliación propiamente va a estar dada por el acuerdo que se pueda dar. Y ahí muchas veces cuestionamos esto, ¿no? Porque si normalmente se exige antes del inicio del proceso, por lo menos en los procesos de cognición, que las partes acudan a un centro de conciliación y no lo han logrado, ¿no? ¿Por qué creen que ahora sí se va a conciliar ante el juez? Si una persona especializada, como es el conciliador, no ha logrado este efecto, y más aún porque la parte no asistió, entonces fíjense que el esquema del proceso bajo esta característica va a lo siguiente. Es el único momento, porque el juez va a señalar una audiencia preliminar, donde necesariamente van a tener que estar las partes en el proceso. Yo como demandado, ¿no? Y si mi abogado eh, quiere de alguna u otra manera defender correctamente mi posición, va a querer estar en este momento. Uno, porque va a tener que formular los alegatos de apertura y no hay otra oportunidad después de alegación, ¿correcto? Entonces, como que se hace necesario, indispensable, imprescindible que esté necesariamente la parte demandada. Entonces, al estar presente, el juez va a poder escuchar, ¿no? O ya ha escuchado los argumentos de defensa tanto del demandante como del demandado con sus alegatos. Entonces, cabría la posibilidad de poder coincidir algunas circunstancias y de repente lograr la conciliación. Lamentablemente, como pasó en el esquema anterior, esto se está convirtiendo en una fase más del proceso, ¿no? Porque al final yo le pregunto, Reader, ¿tienes ánimo conciliatorio? Jorge, ¿tienes ánimo conciliatorio? No, entonces, bueno, pasamos a la siguiente etapa. Y esa no es la idea de la fase de conciliación, ¿no? Donde el juez tiene que tratar de convencer que pueden llegar a un acuerdo. ¿No? Un acuerdo que evidentemente va a satisfacer a ambos, va a solucionar rápido el conflicto de intereses y sobre todo va a hacer que yo tenga menos carga procesal, porque al concluir el proceso por conciliación ya no voy a tener nada más que sentenciar, ya no voy a pasar por estos diversos momentos del saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio o la audiencia de prueba. Es que, ¿qué es lo que sucede? Justo a la pregunta de la conciliación. Lamentablemente las universidades enseñan y se nos enseña a litigar, no se nos enseña a conciliar, no se nos enseña a una cultura de paz, se podría decir, ¿no? Todo es litigio y además el abogado lo piensa, ¿no? Prefiero litigar años porque le voy a cobrar a mi cliente a que conciliemos y acabe, se me acabó la mamadera. Ese es el pensamiento económico que lamentablemente tienen muchos abogados. Un gran maestro me decía, no es mejor abogado el que tiene más casos, es mejor abogado el que culmina más casos en conciliación, sobre todo casos que no tienen mayor importancia. Pero siempre vamos a encontrar, y lo he visto en mi calidad de magistrado, que cuando una de las partes tenía el interés de conciliar, ¿no? La parte en este caso demandante o demandada, cuando había presencia del abogado, yo no podía arribar a una conciliación. Pero en el 99% de los casos donde yo tenía al demandante y al demandado solitos, sin abogados, yo siempre disfrutaba las manos, decía, este proceso acaba acá. Y en el 100% de los casos los acababa en conciliación y tenía procesos menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay puntos en los que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Desalojo, ¿no? No, yo quiero que tú te vayas, que esto, pero no tengo dónde irme.
Ya, ¿qué te parece si te consigo un lugar donde... Pero no tengo cómo mudarme. Yo tengo camioneta para llevar tus cosas, pero no tengo quien me ayude. O sea, ponía peros que no tenían ninguna eh, trascendencia y al final la parte manda, yo lo puedo hacer, yo lo puedo... Listo, ¿quedamos para cuándo? De aquí a 15 días va a ir una camioneta, va a sacar sus cosas y la va a llevar a tal lugar. Correcto. Y podíamos conciliar, ¿no? En aspectos económicos, incluso una época antes de ser el juez, trabajé en una compañía de seguros y casi todos los procesos también los terminaba por conciliación, ¿no? Porque siempre les decía, ¿qué prefiere? ¿Un mal arreglo, entre comillas, o un buen proceso? Y fíjense que ahorita tengo la oportunidad, yo como abogado, de este, esta compañía de seguros de pagarle ahorita esta cantidad, reparar el vehículo o pagar esto por indemnización. Usted está pidiendo una cantidad X y nosotros le podemos ofrecer 30%, 40%, a veces el 50%, a veces el total de la reparación, pero el abogado quería más, ¿no? Y vuelvo a reiterar, siempre lográbamos una conciliación bajo estas características. Entonces, es saber manejar también ese tema. Pero bueno, luego, si no se logra la conciliación al interior del proceso, el saneamiento procesal, que busca establecer una relación jurídica procesal válida entre las partes, establecer en qué aspectos no coinciden el demandante con el demandado, ¿no? Entonces, ahí estamos. Sí, Luis, ustedes tienen vocación de conciliación, eso me consta porque siempre he tratado de inculcarles ese aspecto, ¿no? Porque, y reiteraba, ¿no? Este profesor mío me decía, yo cobro esta cantidad por el proceso, ¿no? Con conciliación o sin conciliación, esto es lo que yo voy a cobrar. Y a mí me conviene conciliar porque puedo concluir antes y me pueden pagar antes. Pero lamentablemente, vuelvo a reiterar, hay algunos abogados que viven del día a día, ¿no? Dame 100 soles para este escrito, que 50 soles para esto, que 200 para esto, que tengo que llevarla a comer al secretario. Y evidentemente, y a veces nunca llega a manos del secretario y nunca llega a manos del juez, ¿no? Y queda por ahí, claro, evitamos una mayor carga procesal, pero vuelvo a reiterar, tiene que entrar en el chip de los jueces, tiene que entrar en el chip de los abogados, tiene que entrar en el chip de la ciudadanía en general. Por eso es bonito cuando se crean normas, se crean leyes, ¿no? Porque bueno, como funcionó en Colombia, como funcionó allá, acá también va a funcionar. No, hay que ver nuestra realidad. ¿Qué hemos hecho desde 1993 hasta la fecha para hacer que la gente tenga interés por conciliar, ¿no? ¿Le hemos enseñado al ciudadano lo que es la conciliación o ha quedado solamente en una ley y en un despropósito? Porque al final, ¿cuántas conciliaciones se arriban? ¿No? No tenemos cómo, que yo sepa, cómo establecer los centros de conciliación, a cuántas conciliaciones arribaron y cuántas terminaron en el Poder Judicial, porque a veces se convierte solamente en una formalidad y todo después se termina judicializando y encarece, ¿no? La administración de justicia. ¿Alguien había levantado la manito? Creo que Ricardo. Bueno, si no, continuamos. Doctor, Y al finalizar mejor la pregunta sobre lo que es por audio, porque si no tendría que desactivar nuevamente todo lo que es compartir. ¿Sí? correcto, Ok. correcto, no, no, no hay ningún problema. Entonces, así quedamos. Cualquier cosa lo podemos ir chateando. Yo estoy viendo algunas preguntas y las voy respondiendo de inmediato. Entonces, luego viene la fijación de los puntos controvertidos, que ojo, aun cuando el demandado haya sido declarado rebelde, tiene que fijarse los puntos controvertidos, es decir, sobre qué va a resolver el juez en el proceso y finalmente un saneamiento probatorio, ¿no? Donde el juez decide qué pruebas que han presentado tanto el demandante como el demandado pasarán a un siguiente momento para ser
ejercitadas, manifestadas, llevadas a cabo, realizadas, concretizadas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahí estamos hablando propiamente ya de una etapa probatoria, ¿no? Acá se van a actuar los medios probatorios presentados por las partes en el proceso, sea una declaración de parte, sea una declaración de testigo, sea una inspección, sea una pericia, o sea, del tema de los documentos. Y quiero que tengan en cuenta esto, ¿no? Porque vamos a ir comparando cómo, respecto de los medios probatorios que pueden presentar las partes en un proceso declarativo, se limita esta facultad probatoria en la tutela jurisdiccional relativa a los procesos de ejecución, en la tutela ejecutiva. No es posible, ¿no?, llevar a cabo toda la probática que establece nuestra norma procesal. Está limitada a determinados medios probatorios que se dan en el proceso, ¿no? Entonces, en esta etapa probatoria ya se hizo, vuelvo a reiterar, el saneamiento probatorio. Ya se decidió qué pruebas se admiten o qué pruebas no van a pasar a este momento de realización. Siguiente, evidentemente con participación de las partes en el proceso. Y concluida, ¿no?, esta etapa donde incluso el juez puede incorporar medios probatorios al proceso, para eso tiene esta facultad a través de la prueba de oficio que ha sido limitada en cuanto o reglamentada, ¿no?, a través de 12 supuestos que ha establecido la Corte Suprema a través del precedente vinculante, donde ha decidido cómo, en qué circunstancias se debe disponer la prueba de oficio, ¿no?, que vuelvo a reiterar, ya se encontraba regulado en nuestro Código Procesal Civil, pero que esta casación ha tenido a bien poder fijar 12 reglas en cuanto a este supuesto siguiente, ¿no? Y que evidentemente, concluido este momento, existe lo que se llama la posibilidad de que las partes puedan expedir sus alegatos de clausura o llamados informes finales, ¿no? Donde evidentemente van a oralizar lo que ocurrió en el proceso. Yo postulé una tesis al inicio del proceso, ¿no? Y por eso te dije, al momento de mis alegatos de apertura, yo demostraré, yo acreditaré, yo estableceré, yo podré concretizar, ¿no? Y en los alegatos de clausura ya diremos, tal como sea acreditado con tal medio probatorio, tal como se ha establecido en la declaración de parte de cual o tal donde hemos corroborado, se corrobora, se establece, se verifica, ¿no? Entonces, en esta etapa probatoria, ya para darle el cierre final a la misma, los alegatos de clausura constituyen un aspecto muy importante que se da al interior del mismo, para pasar a esta etapa decisoria, etapa en la que el juez ya tendría que resolver ese conflicto de intereses o esa incertidumbre de carácter jurídica, donde el juez, evidentemente, Luis, donde el juez va a decidir sobre el fondo de la pretensión. Pero ojo, en algunos casos, el juez podría decidir no necesariamente sobre el fondo de la pretensión, ¿no? En algunos casos, el juez podría decidir sobre algunos aspectos que tienen que ver con el tema de la postulación del proceso. Y fíjense, no sé si alguien me puede acompañar con el artículo 121. Ah, no, tenemos problemas con el tema del audio. No hay problema. Yo voy a leerlo. El artículo 121, o alguien quiere colocarlo en el chat, la parte final, ¿no? Dice, mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada, ¿no?, sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. ¿Eso qué implica? Que el juez, al momento de calificar la demanda, tiene la primera oportunidad de verificar o comprobar la relación
la posible relación procesal que se puede dar, ¿no? Y el juez puede verificar ahí o tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? Relativo a si es juez competente o si el derecho no le corresponde a la parte. Fíjense que los actos de improcedencia, ¿no? Que puede declarar el juez en el proceso muchas veces tiene que ver con los presupuestos procesales y materiales de la acción, ¿no? Y estos presupuestos procesales y materiales de la acción están vinculados casualmente, sí, Antonio, también si el derecho ha caducado tiene que ver propiamente con, en algunos casos, si el demandante no lo invoca, lo puede hacer. Recuerda tú que la improcedencia de la demanda, si nosotros nos vamos al 427 del Código Procesal Civil, hace referencia casualmente a la improcedencia de la demanda. El juez declara improcedente la demanda cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar cuando el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar, advierta la caducidad del derecho, no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. O sea, el juez podría determinar eso al momento de calificar la demanda, ¿no? La improcedencia. Sí, William, muchas gracias. Entonces, bajo estos elementos, el juez puede verificar o puede establecer ello. Entonces, es muy importante poder establecer esta prerrogativa que tiene el juez. Entonces, el primer momento, ¿no? El primer momento de saneamiento, evidentemente lo realiza al momento de la calificación de la demanda. Se me pasó, ¿no? Y el tipo no tenía legitimidad para obrar, pero yo admití la demanda. La parte contraria puede cuestionar, va a presentar una excepción y el juez en el saneamiento va a resolver la relación jurídica procesal. El juez en el saneamiento, segundo momento, va a verificar, ¿no? El cumplimiento de los presupuestos procesales y materiales de la acción. Y si aún así llega a pasársele esta posibilidad, como lo dice el 130 en la parte final, excepcionalmente el juez en sentencia podría decir, uy, no tenías legitimidad para obrar. Uy, carecías de interés para obrar. No, ya caducó el derecho. Cosas que pudo haberlo advertido al momento de la calificación de la demanda o al momento del saneamiento, no lo hizo, lo podrá hacer de manera excepcional. Pero la sentencia básica y concretamente es un acto de jurisdicción, ¿no? Un acto de determinación del contenido o no de determinado derecho que tiene la parte o las partes en el proceso judicial. Siguiente, por favor. Sí, así es, Percy. Lamentablemente, en algunos casos, también Gladys, porque no hay diligencia o hay desconocimiento del juez en el proceso, ¿no? Si un juez tiene buena base en cuanto a derecho procesal, derecho sustantivo, ¿no? Es factible que todo esto lo pueda advertir de manera pronta en los momentos efectivos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre improcedencia liminar y sentencia inhibitoria? Es que en la improcedencia liminar se da en la fase postulatoria del proceso, al inicio del proceso. Y la sentencia se da en esta fase decisoria de la que estamos haciendo referencia. Luego hay una fase recursiva. No todo lo que resuelva el juez en el proceso yo voy a estar contento, estar feliz, ¿no? Siempre una parte va a ser feliz y la otra parte se va a sentir afectada. Entonces, la parte que considere que esta resolución tiene un vicio, una carencia, una afectación, va a interponer los recursos que establece o que franquea la norma, ¿no? Y ahí tenemos el recurso de apelación, el recurso de casación, el llamado recurso de queja, la consulta como una forma extraordinaria en la cual
un superior toma conocimiento de una resolución aún cuando, cuando las partes no hayan impugnado, ¿no? Va a haber una instancia superior que va a verificar lo resuelto por la instancia inferior. Claro, conocida también como etapa impugnatoria. Sí. Siguiente. Y esta situación en cuanto a la existencia o no de determinados medios impugnatorios, esto se deja en manos del legislador, ¿no? No se puede establecer que hay una limitación de derechos, ¿no? Por ejemplo, hace ya no muy poco, ¿no? Donde se ha limitado el recurso de casación y no puede ser, no, es inconstitucional esa norma, ¿no? Porque claramente el Tribunal Constitucional ha establecido que en cuanto a los recursos, los requisitos, esto le corresponde al legislador. Lo que no se puede establecer es supuestos en los cuales no se permita ninguna causal o ninguna situación para que yo pueda impugnar una resolución, limitándose, eso sí, el derecho al cuestionamiento de las resoluciones judiciales. Entonces, en esta fase recursiva, en esta etapa eh, impugnatoria, ¿no? Como lo han señalado bien ahí algunos de ustedes, encontramos este momento, ¿no? Vuelvo a reiterar, en el cual quien no esté de acuerdo con una decisión utiliza estos mecanismos recursivos que se dan al interior del proceso judicial, utiliza los adecuados, los pertinentes para el acto correspondiente para poder lograr que un superior pueda revocar, ¿no? La resolución judicial por un vicio o error que haya habido en la misma y que evidentemente yo como afectado con esa resolución he puesto en conocimiento. Siguiente. Corregido, te estás refiriendo a procesos que van procesos que van en consulta o corregido a qué defectos te refieres, porque si va a una sala, la sala tiene dos posibilidades. Ojo, la sala tiene tres posibilidades frente a una resolución impugnada. Puede confirmar la resolución y decirle, juez, ¿no? Dedito arriba. Puede revocar la resolución, dedito abajo, y le dice, así no es así. Revoca y modifica. No puede cambiar la decisión. O puede declarar la nulidad. Nulo todo lo actuado hasta la carátula. Es decir, regresa todo hasta ese momento en el que se inició el vicio, ¿no? Entonces, la revocación implica cambiar la decisión, por eso revocar, ¿no? Cambiar. Si el juez declaró improcedente, es procedente. Si el juez declaró fundado, la sala dice que es infundado. Entonces, cambia la decisión bajo esas características. O, vuelvo a reiterar, declarar la nulidad. La Corte Suprema, ¿no? Cuando casa una resolución, tiene propiamente ya otras circunstancias a las que puede advertir, porque la finalidad del recurso de casación es un recurso extraordinario, y ustedes lo verán o lo han visto, es un recurso extraordinario que tiene una finalidad completamente distinta a la que tienen los recursos que ya conocemos y manejamos. Finalmente, una etapa ejecutiva, es decir, si en las instancias superiores han confirmado lo decidido por el juez de primera instancia o de repente la parte no impugnó, ¿no? Esta resolución se convierte ya en una resolución materia de ejecución, ¿no? Una resolución en la cual ya busco la materialización, la concretización de lo resuelto por un juez. O sea, no basta que yo tenga una sentencia, no basta que se me reconozca un derecho, si este derecho no va a ser materializado, concretizado, efectuado. Qué bonita mi sentencia, dice que tengo que desalojar a Juan en 5 días. Ya pasaron meses, años, incluso ya la Corte Suprema dijo que se tiene que ir, pero no puedo ejecutarlo.
no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, existe una casación de carácter extraordinaria que es a veces hasta muy subjetiva, digo yo, pero sin embargo se ha establecido la posibilidad que en algunos casos la Corte Suprema puede decidir, a pesar de que no cumples con los requisitos, ¿no? Tráigase para acá, yo lo voy a revisar, voy a ver si se cumple con los parámetros. Entonces, en esta fase ejecutiva es importante eso, ¿no? Tener una decisión judicial, y vamos a ver, no solamente una decisión judicial, sino un llamado título ejecutivo que me permita llegar a esta fase. Entonces, fíjense, a diferencia de los procesos declarativos, que tiene que trasuntar por todos estos momentos, ¿no? En el proceso ejecutivo, casualmente no se da esta circunstancia. A ver, la reconvención es un mecanismo de defensa que tiene el demandado, ¿no? Este demandado que fue atacado por un demandante, ahora dice, yo te voy a atacar a ti. Tú me estás planteando esta pretensión, sin embargo, yo tengo también mi propia pretensión. Yo demandado, ahora voy a demandar a mi demandante. Yo demandado, yo parte pasiva, ahora me pongo en parte activa. Ahora yo lo voy a demandar a él. En otro proceso, no, en el mismo. Entonces, la reconvención implica eso, que el demandante decida iniciar su derecho de acción demandando a su demandante. Y va a haber una acumulación de pretensiones, porque de un lado, la primera pretensión de A frente a B, y ahora va a haber una pretensión de B contra A. Ahora, este tema de la reconvención es muy bonito. Con reconvención y contrademanda son dos cosas distintas, aunque algunos autores digan que es lo mismo. Son dos cosas distintas. Y nos extenderíamos mucho, pero por ejemplo, en concreto, nuestro código regula supuestamente la reconvención, pero no es reconvención lo que existe en nuestro código. En nuestro código lo que existe es contrademanda. ¿Correcto? Porque la contrademanda implica que yo demande por algo que está vinculado a la pretensión, ¿no? Eso es contrademanda. Entonces, sí, por ejemplo, yo demando a River por, por ejemplo, quiero recuperar mi propiedad, ¿no? Una propiedad que no se lo dejé bajo un contrato de alquiler, ¿no? Y él está ocupando mi propiedad y ahora decido plantear una reivindicación, ¿no? Quiero reivindicar mi propiedad y lo demando por reivindicación. Sin embargo, él me dice, bueno, está bien, es tu propiedad, pero si no fuera por mí, se hubiera caído porque he tenido que colocar unas columnas. Si no fuera por mí, no tendría el valor que tiene porque le he colocado piscina, ¿no? Y porque no tenía techo y ahora yo le he puesto techo. Entonces, todo lo que he gastado, quiero que ahora usted me pague. Entonces, a esa reivindicación, él ahora me demanda por mejoras, ¿no? Así es, Huber, por mejoras. Podría darse, sí. ¿Hay una vinculación? Sí, hay una vinculación, porque se refiere al mismo bien. Yo estoy pidiendo la reivindicación del bien y él me dice, págame por tu bien que yo le he hecho mejoras. Eso es contrademanda. Pero, vuelvo a reiterar, el código lo regula bajo la figura de la reconvención. ¿Y qué es la reconvención? Como término, porque ese es el género, donde yo puedo demandar cualquier cosa. Es decir, volvemos al ejemplo. Yo lo demando a Reader por reivindicación y Reader me dice, ya, yo te voy a demandar porque te acuerdas que te presté una cantidad de dinero, ¿no? Y tengo una letra de cambio, acá te la voy a cobrar. O sea, no me va a iniciar otro proceso judicial, que debería ser la lógica que lo inicie. No, en el mismo proceso me va a pagar. Y eso es la reconvención, ¿no? La reconvención es que tú puedes demandar a tu demandante sin importar cualquier cosa. En cambio, en la contrademanda tiene que estar vinculado a la pretensión. Si no está vinculado, no es contrademanda. Por eso reitero, nuestro código con el nombre de reconvención no es reconvención, es
contrademanda. Pero vuelvo a reiterar, algunos autores nacionales dicen que es lo mismo, que no se debería hacer diferencia, pero sí existen diferencias. Más, el mismo padre del código, Juan Monroy, dijo, ¿no? Por un tema de costumbre estoy manteniendo el nomen juris de reconvención, pero lo que en realidad esta figura es una contrademanda. Siguiente. Entonces, esta fase ejecutiva, vuelvo a reiterar, es muy importante y será, vuelvo a reiterar, en un proceso de cognición luego de todos estos momentos. Sin embargo, en un proceso de ejecución, en una demanda maliciosa, mm, pero, a ver, para que una demanda sea declarada maliciosa, tiene que haber una resolución judicial que así lo determine. O sea, si alguien, yo tendría que haber obtenido una sentencia donde se haya declarado improcedente esa pretensión, ¿no? Y donde se haya advertido que esa demanda ha sido maliciosa. A partir de ahí, yo puedo iniciar una demanda. Entonces, como reconvención, no, porque no tengo todavía la legitimidad para obrar bajo estas características. Entonces, en el proceso de ejecución, como habíamos dicho, ¿no? Lo que se busca es ya la efectivización propiamente de la resolución, ¿no? De un título, ¿no? Donde acá no se va a analizar, no se va a establecer los medios probatorios que acrediten, vamos a determinar, voy a tachar ese medio probatorio. No, no se va a dar esta secuencia que sí se da en un proceso de cognición, ¿no? Acá no, acá yo tengo el título llamado título de ejecución y mediante un proceso de ejecución lo voy a buscar que efectivizar, materializar, concretizar, ¿no? El título contiene el derecho, mientras que en el caso anterior el juez tenía que declarar el derecho y a partir de ahí tengo un derecho para ejecutar. En un proceso de ejecución, no. El derecho ya está propiamente contenido bajo estas características, ¿no? Siguiente, por favor. Se puede anular el proceso. Recordemos que la nulidad, ¿no? Es una situación en la que yo advierto un vicio al interior del proceso judicial. Si el proceso judicial en sus diversos momentos he planteado la nulidad y no he podido lograr nada, al concluir el proceso podría plantear una nulidad de cosa juzgada fraudulenta o podría utilizar la vía del proceso de amparo, ¿no? Para advertir que hay una vulneración al debido proceso o a la tutela jurisdiccional. ¿Mm? Ahora, el título que da origen a este proceso de ejecución, ¿puedo cuestionarlo? Sí, podría cuestionarlo a través de un proceso de nulidad como podíamos haberlo establecido. Entonces, hay diversas definiciones de lo que se puede entender propiamente por un título ejecutivo, ¿no? Bajo estas características, Kiovenda es uno de ellos, como ustedes pueden ver, es una definición que si bien trasunta por mucho tiempo, muchos años, ¿no? Igual sigue vigente, ¿no? Porque hace referencia a que, dice, es el presupuesto o una condición de carácter general, ¿no? Y que permite, ¿no? La ejecución propiamente, y que la característica principal que se da bajo esta circunstancia es la existencia de un llamado título ejecutivo, que permite casualmente su ejecutabilidad y esta está dada por la norma, ¿no? Es la norma, en este caso la norma procesal, la que establece este carácter de título ejecutivo. Entonces,
Para que haya una ejecución forzosa, como señala el maestro, es nulla ejecutio sine título. O sea, si no hay título, no hay ejecución. Entonces, por eso decíamos, en el caso anterior de los procesos de cognición, si no hay una sentencia que tenga la calidad de firme, todavía no es un título materia de ejecución. Siguiente. Y como lo señalábamos, el otro es el proceso de tutela cautelar, procedimiento cautelar, ¿no? Que está vinculado a garantizar, ¿no? El cumplimiento de una decisión judicial. De una decisión judicial a futuro o una decisión judicial que ya la tengo, ¿no? Hay muchos que consideran que, por ejemplo, no se puede llevar a cabo la medida cautelar en la fase de ejecución. Casualmente, uno de los mecanismos para lograr la ejecución de una sentencia, es una medida cautelar. ¿Cómo es eso, doctor? Pedro te debe 10.000 soles. Ya llegó a última instancia y se dice ejecutes. Ya. Yo, teniendo esta sentencia, puedo solicitar una medida cautelar de embargo o cualquiera de las medidas cautelares que establece la norma procesal en ejecución de sentencia. Ahora, puedo utilizar el procedimiento cautelar antes de iniciado el proceso. También quiero garantizar que no vaya a vender esta propiedad, porque si la vende yo ya no lo puedo, no puedo cobrar la obligación. Sí, lo puedo hacer antes, durante y después del proceso, teniendo una sentencia. Entonces, mi título ejecutivo, que es la sentencia, no utilizo el mecanismo de las medidas cautelares para garantizar la ejecución de lo resuelto por el juez en el proceso. Entonces, en el procedimiento cautelar que puede ser utilizado tanto para los procesos de cognición, ¿no? También puede dar Sí, lo que se quiere evitar, muchas gracias, es que se obstaculice el proceso, ¿no? Más que el proceso, la ejecución de la decisión judicial. Entonces, yo sé que tengo una deuda y que me van a embargar, lo vendo ahorita la propiedad. Entonces, para evitar esa situación, para evitar el perjuicio que se pueda generar y tener un proceso en el cual no se concretice, no se materialice, entonces utilizamos el mecanismo del procedimiento cautelar, las medidas cautelares, para lograr este efecto de protección, de garantizar el resultado del proceso o la ejecución del proceso. Claro, pueden transferir la propiedad a terceros, ¿no? Y eso evitaría poder cumplir con la sentencia judicial. Sí. Siguiente, por favor. Se puede plantear una medida cautelar pero, a ver, eh, en principio, hay que entender cuál es el proceso, ¿no? Bajo estas características, una unión de hecho. Si yo tengo la intención de que se pueda declarar una unión de hecho, no sé bajo qué circunstancias, la finalidad de la medida cautelar, ¿cuál sería? Que el juez ya de antemano pueda adelantar que hay una unión de hecho, a eso te refieres, porque hay que ver propiamente la naturaleza o la finalidad del proceso, ¿no? Claro, tú quieres plantear o sea, quieres que haya una declaración de hecho, entonces podrías solicitar, sí, podrías solicitar, creo yo, una medida cautelar que esté dirigida propiamente a evitar este tipo de situación, ¿no? A evitar de que pueda disponer de los bienes, ¿no? Que van a ser objeto de división y partición, porque al haber una unión de hecho, no hay comunidad de bienes, ¿no? Y cada uno tiene sus bienes de carácter particular, independiente, ¿sí? Eso es así.
Oriana me dice sobre la nulidad del acto jurídico. Sí, escríbeme porque como venían varias preguntas en ese momento, a ver, déjame ver. Ah, ¿cuáles son los tipos de medidas cautelares? Embargo en forma de administración, embargo en forma de inscripción, anotación de demanda. eh, a partir del artículo 608 del Código Procesal Civil, embargo en forma de depósito, de retención, va a usted encontrar todos los tipos de medidas cautelares que se pueden dictar con relación a ello. A ver, una demanda de ineficacia de acto jurídico, ¿cuánto tiempo tengo para interponer? Y una nulidad de acto jurídico, ¿cuál es el plazo? Hay preguntas muy interesantes. Él tiene que ver con el tema de la caducidad, la nulidad del acto jurídico. Yo tengo 10 años para poderla plantear y eso está claramente establecido en el Código Procesal Civil. Sí, podríamos en algún futuro conversar con los organizadores y establecer una clase relativa a medidas cautelares. Creo que tienen ustedes una sesión de medidas cautelares, ¿no? De tutela cautelar, y ahí van a poder ver cuáles son estos tipos de medidas cautelares que se dan al interior del proceso. Gracias. Siguiente, a ver. Entonces, establecíamos casualmente esta circunstancia de los títulos ejecutivos, ¿no? Para poder materializar, poder concretizar, definir un título ejecutivo como un documento que contiene las características que va a establecer la ley y que permita casualmente iniciar una acción, un proceso, claro, con la finalidad de poder obligar al deudor, al obligado, a que cumpla con lo que se ha establecido en dicho documento. Claro, es que normalmente en los títulos ejecutivos ya hay una manifestación de voluntad de dos sujetos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuáles son estos tipos de títulos ejecutivos, donde no es eh, una situación propiamente de carácter unilateral, hay un acuerdo, ¿no? Hay un acuerdo para poder lograr ello bajo estas circunstancias. Entonces, ahí se puede establecer o se puede verificar esta situación, ¿no? De un cumplimiento propiamente de obligación bajo esta información. Dos sujetos, uno se obliga frente a otro y hay un cumplimiento de uno frente al otro, evidentemente tengo que buscar al órgano jurisdiccional para que pueda lograr, ¿no? La cooperación, porque hay muchos autores que hablan del tema de la cooperación, y ante la ausencia de cooperación, es decir, ante la ausencia de voluntariedad de uno de los sujetos de cumplir con su obligación, recurro al órgano jurisdiccional para que él lo obligue a cumplir bajo los esquemas que establece la norma procesal en ese sentido. A ver, puede iniciar un proceso de ejecución y medida cautelar en mérito a un auto firme dictado en un proceso, por ejemplo. Es que vamos a ver que hay una limitación en los procesos de ejecución, una limitación cautelar en los procesos de ejecución. Eso lo vamos a hablar en unos minutos. Sí, podría limitarse. Claro, la nulidad del acto jurídico procede si no hay una manifestación de voluntad, ¿no? Una manifestación de voluntad que, digamos, voluntaria, o sea, te han obligado a hacer algo que tú no querías, ¿no? O te han inducido a realizar un acto que no querías, o han viciado tu voluntad para que tú decidas algo que no querías. Y ante estas circunstancias, claro, yo puedo interponer una nulidad del acto jurídico. Imagínate, y hay muchos casos que lo veía, por ejemplo, en Iquitos, ¿no?
donde el hijo le decía, mamá, mira, necesito que me des un poder para yo poder pagar el agua, la luz, porque a veces no puedo pagar y mejor dame un poder, ¿no? Vamos al notario y con eso ya yo puedo pagar los recibos de agua, luz o quejarme porque tú no puedes. Y al final terminaba firmando un contrato de compraventa y muchas veces con anuencia del notario, o a veces no estaba el notario, de un funcionario que por ahí hacía las veces del notario, que no está bien tampoco. Entonces, definitivamente este hijo ya se convertía en propietario y vendía la propiedad y la terminaban desalojando a la pobre señora. Ella nunca quiso vender la propiedad. Entonces, bajo estas características, hay un acto viciado, hay un acto que conlleva a la nulidad porque ella no tenía la voluntad de vender la propiedad. Eso ya se acredita al interior del proceso. Siguiente. Vamos avanzando que la hora nos está ganando. Por favor, algo de 5 o 10 minutos antes, me avisas, Reader, para que los chicos puedan formular algunas preguntas de carácter oral, más allá de las que estamos desarrollando en el interior de la exposición. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos que establece el Código Procesal Civil? La norma, el 608, ¿no? Se ha dedicado a establecer claramente cuáles tienen esta característica. Conforme a los tiempos que tenemos, no vamos a poder hablar de todos y cada uno de ellos en la especificidad que nos hubiera gustado, pero sí limitarnos a algunos pequeños aspectos, ¿no? Entonces, en este 688 se dice, se puede promover acción en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial. Cuando hablamos de una naturaleza judicial, evidentemente cuando hay la intervención o la participación del juez, ¿no? O del órgano, un órgano jurisdiccional. Y los de carácter, títulos extrajudiciales, aquellos son los que evidentemente no hay intervención del órgano jurisdiccional. El código regula, ¿no? Estos diversos supuestos, resoluciones judiciales firmes. No cualquier resolución, tiene que tener la condición de cosa juez. Si es una resolución judicial, evidentemente estamos hablando de un título ejecutivo de naturaleza judicial. Los laudos arbitrales firmes. Recuerden que un laudo tiene las mismas características y consecuencias de una relación, de una sentencia con la calidad de cosa juzgada, ¿correcto? Las actas de conciliación, los títulos valores, las constancias de inscripción, como ustedes pueden ver. Siguiente, por favor. La prueba anticipada, ¿no? Hace un momento hablábamos de la prueba anticipada. ¿Puede utilizarse como título ejecutivo? Sí. La copia certificada de la prueba anticipada, ¿no? Documento privado que contiene una transacción extrajudicial, ¿no? Eh, Reversión de donación puede establecerse de manera en el contrato, ¿no? Yo te dono a condición de, o sea, es un acuerdo o es un contrato, ¿no? Que tiene una cláusula condicionante. Sí podría establecerse, no hay ningún problema. El documento y pago de la renta por arrendamiento, ¿no? El testimonio de escritura pública, ¿no? Y otros títulos ejecutivos. Pregunta por el chat. Eh, Cuando alguien no me quiere otorgar una escritura pública, ¿cuál es la vía procedimental, ¿no? En la cual se puede dar esta circunstancia? En la vía del proceso de conocimiento, y cuál sería ya? Proceso sumarísimo, ya. Proceso de conocimiento, otorgamiento de escritura pública, ya. ¿Y en qué vía sería? ¿En qué vía sería el otorgamiento de escritura pública? Vía sumarísima, ¿ya? Si es la vía sumarísima, ¿cuál sería la base legal? ¿Qué artículo? Porque el código
establece, por ejemplo, el Código Procesal Civil, qué va a sumarísimo, qué va abreviado, qué va a conocimiento, según la pretensión, según el monto. Depende de la URP. Ya, o sea, si la propiedad cuesta 500.000 dólares y por otro lado tengo otra propiedad que cuesta 30.000 soles. Vladimir dice el código civil, o sea, no está en el código procesal. No, ya Vladimir. Yo sé que tú tienes la respuesta. ¿Te acuerdas qué artículo es? ¿Me lo dices tú o te lo digo yo? Fíjense, no está en el código procesal la vía procedimental de, el otorgamiento de escritura pública, por un lado. Pero por otro lado, fíjense en la diapositiva. El otorgamiento de escritura pública también se puede hacer por la vía ejecutiva, ¿no? Alguien que tenga por ahí el texto y lo puede colocarlo, compartir por favor, el artículo 1412 del Código Civil, que dice, si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, o sea, no tiene que ver el monto. Puede costar millones de millones o puede costar soles, ¿no? Vía sumarísimo. Salvo que el título de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, en la quinta figurita, que es el punto 10, dice testimonio de escritura pública. ¿Es un título ejecutivo? Sí. ¿Lo puede llevar a un proceso sumarísimo? Sí, el otorgamiento de escritura pública. Entonces, ya ustedes tienen este dato que es muy importante que lo puedan manejar, porque, ¿verdad? Yo muchas veces a muchos abogados les he preguntado el otorgamiento de escritura pública, ¿en qué vía se tramita? Y, ¿verdad? He escuchado y he leído respuestas que dicen proceso de conocimiento, proceso abreviado. Muy pocos me decían sumarísimo. Los que me decían de sumarísimo no me sabían dar la base legal, ¿no? Y a veces le decían, ojo, quien encuentre en el Código Procesal Civil la base legal, ¿no? Le pone una nota, y no lo van a encontrar en el Código Procesal Civil. Como usted ha visto, está en el Código Civil. La norma sustantiva también tiene normas procesales. El artículo 1412 del Código Civil es una norma de carácter procesal, porque me está diciendo en qué vía procedimental se tramita esta pretensión. Siguiente. Ahí, por ejemplo, hemos tomado referencia de un gran amigo, ¿no? El doctor Sergio Casaza, que también varias veces ha participado en Udiápolis y que en un libro que publicó hizo referencia a todas estas otras figuras que se pueden dar a través del proceso ejecutivo. Ya ustedes van a tener la diapositiva en manos, así que podrán recibirlo para no desgastar un poco el tiempo. Siguiente. Entonces, es un grupo, ¿no? de actuaciones, ¿no? Que como ustedes pueden ver, se tramitan también bajo esta circunstancia. Siguiente. Hablemos de las sentencias judiciales, ¿no? Como uno de los títulos ejecutivos. Una resolución judicial, una sentencia, como habíamos visto, el artículo 123, ¿no? Hace referencia a que es aquella resolución que pone fin al proceso o a la instancia, ¿no? Y que excepcionalmente puede declarar la relación jurídica
de las partes. Pero una sentencia se da en la fase decisoria. Una sentencia tiene que ver con ese elemento o aspecto subjetivo de elaboración, elucubración que realiza el juez respecto de lo que ha tomado conocimiento, ¿no? Y de ahí puede, claro, un auto firme configura, se convierte en un título ejecutivo, siempre y cuando tenga la naturaleza bajo estas características, cumpla con los requisitos de que haya una obligación, no cualquier auto, ¿no? O cualquier resolución firme tiene la calidad de título ejecutivo, ¿no? Pues sí, sentencias o autos, ¿no? Que finalicen o concluyan el proceso. Entonces, las sentencias judiciales pueden abarcar varias circunstancias muy interesantes. Hay sentencias declarativas, constitutivas y sentencias de condena, ¿no? En cualquiera de estos supuestos, claro, una sentencia de alimentos, sí, también podría tener el mérito, y tiene mérito ejecutivo, cualquier sentencia. Ahora, a ver, y acá, y es bueno esta duda que me plantean, porque me dicen, doctor, si una sentencia tiene mérito ejecutivo, entonces pido una copia de la sentencia o copia certificada o legalizada y voy a iniciar otro proceso judicial para ejecutar esa sentencia. No tendría sentido. En el mismo proceso, yo puedo iniciar la fase ejecutiva. Vamos a ver que en determinados casos, ¿no? Que sería necesario utilizar un proceso ejecutivo para ejecutar una resolución, yo iniciaré la demanda. Pero si yo ya tengo un proceso en el cual he obtenido una sentencia, la calidad de firme, lo voy a ejecutar en el mismo proceso. Me voy a la fase ejecutiva dentro de este proceso de cognición, ¿no? Donde vuelvo a reiterar, puede ser una sentencia declarativa, constitutiva o de condena, ¿no? Y sobre todo son las sentencias de condena en las que podemos encontrar en esta fase propiamente ejecución. Entonces, bajo esta circunstancia, ¿no? Es importante poder establecer que las sentencias judiciales firmes, conforme el 688 del Código Procesal Civil, adquieren esta naturaleza o esta característica. Siguiente. Además, definitivamente dentro del listado hemos encontrado los laudos arbitrales. Hablar de laudos también tendríamos mucho tiempo. Por ahí me preguntaron en qué caso se plantea la nulidad de un laudo arbitral. Y ya la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional ha establecido cuáles son las limitaciones para establecer la nulidad de un laudo arbitral. Entonces, no se puede simplemente por cualquier causal plantear la nulidad de una decisión tomada a cabo por un árbitro o un colegiado arbitral, ¿no? Entonces, hay determinadas circunstancias en las que las partes deciden no solucionar su conflicto de intereses a través del Poder Judicial, no judicializar lo que pueda ocurrir. Entonces, ellos prevén y dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a establecer dentro del contrato una cláusula, ojo, una cláusula llamada cláusula arbitral. En ellas deciden, oye, ante cualquier controversia, duda que pudiera haber en este contrato, que lo resuelva un árbitro, no un juez, ¿no? Entonces, esta es una situación también muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Eh, y nos vamos a un procedimiento arbitral donde, por lo general, este tribunal arbitral puede ya estar señalado o, en algunos casos, disculpen, una parte, ¿no? Proporciona el nombre de un árbitro, la otra parte otro árbitro, y los dos árbitros designan a un tercero.
Entonces, en un proceso ejecutivo no hay propiamente un tema de un árbitro de conciencia, ¿no? Porque, eh, a ver, vamos, es que estamos en un propiamente hablando de ya la ejecución del laudo. O sea, puede ser, tú me dices, un laudo de conciencia. Si el laudo tiene una obligación contenida en, en el título, en esta resolución, será materia de ejecución. ¿Que son costosos? Sí, pero es costo-beneficio, ¿no? ¿Qué prefiero? Pagar una cantidad fuerte ahora, designando árbitros, por lo general las grandes empresas lo hacen, pero hay también el arbitraje popular, las grandes empresas lo hacen, a trasuntar por un proceso judicial lento, también costoso, y voy a pagar igual o más de repente, y sobre todo en el tiempo, ¿no? Y el perjuicio que puede causar y el deterioro que se puede dar en las partes bajo esta circunstancia. Es que hay que entender que los títulos ejecutivos ya no se cuestiona la naturaleza del título. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el demandado frente a una pretensión ejecutiva, ¿no? Ya no, vuelvo a reiterar, esa es la diferencia entre un proceso de cognición y uno ejecutivo. O sea, no se va a poder cuestionar propiamente la titularidad, no se va a poder cuestionar el origen, ¿no? Porque el juez no va a declarar un derecho, el juez lo que tiene que es ejecutar propiamente lo que se da. Ya vamos a hablar de las etapas más que etapas, las fases o el trámite de un proceso propiamente ejecutivo. Entonces, los laudos arbitrales, como ustedes saben, eh, se equipara la actividad del árbitro con la del juez, pero hay algo que el árbitro no tiene y que el juez sí lo tiene, es la ejecutio, ¿no? Y bajo estas características, el juez sí puede ejecutar sus propias resoluciones, el árbitro no. El árbitro va a necesitar incluso de un juez para poder hacer efectiva las decisiones que hubieran tomado bajo estas características. Entonces, este elemento es muy importante. Por eso que los laudos arbitrales, ¿no? Son títulos ejecutivos que merecen ejecución a través del órgano propiamente jurisdiccional. Siguiente. Y ahora sí hablaremos de los mecanismos de ejecución y de defensa que se dan al interior de un proceso de ejecución, y vamos a hablar ya del trámite de un proceso de ejecución para que ustedes puedan encontrar claramente ello. Yo hace algún tiempo publicamos con un gran amigo, Dante Torres Altés, este libro de El proceso único de ejecución, eh, a través de Gaceta Civil. Ya hemos retomado los derechos de autor, así que no hay ningún problema. Así que solamente para los alumnos de Udiápolis, les doy la primicia, voy a alcanzar un texto virtual, evidentemente, a nuestro colega el doctor Reader, para que él se los pueda alcanzar a ustedes y ustedes puedan eh, revisar este trabajo académico que no ha perdido mucha vigencia, ¿no? Así que es un regalo de mi parte hacia a ustedes, hacia los alumnos de Udiápolis. Así que guárdenlo con mucho cariño, que solamente es para ustedes. Siguiente. Cuando hablamos de este proceso de ejecución, fíjense, y acá quiero reiterar algo muy importante, la terminología que se debe utilizar. Hay mucho error, ¿no? En muchos abogados, ¿no? En cuanto a la utilización terminológica. Eso me obligó en algún momento a escribir un artículo, y parte del artículo fue publicado también
en una de las redes sociales que existen con relación a temas de derecho. Y vamos por lo siguiente. En un proceso judicial, en, en un proceso civil, tenemos que yo presento una demanda, ¿no? Hay un auto admisorio, ¿no? Si se califica positivamente, se traslada a la parte contesta la demanda y ya hemos visto toda la secuencia que se puede dar al proceso. Y que en un proceso de cognición hay un demandante y hay un demandado. Sin embargo, en los procesos ejecutivos, por favor, destierren la palabra demandante, destierren la palabra demandado, destierren la palabra autoadmisorio, porque esa terminología no se utiliza. Así que si ustedes escuchan a un abogado que en un proceso único de ejecución dice demandante, demandado, autoadmisorio, contestación, ese abogado está perdido. Ese alumno, ese abogado o ese estudiante nunca escuchó una clase en Uriápolis. Ese abogado ni siquiera, ¿no? Estuvo presente en algunas de las sesiones que Uriápolis, a través de los diversos diplomados o cursos, realizó. Entonces, ¿cuál es el trámite? Voy a hablar de manera general y de ahí vamos a profundizar en los minutos que nos quedan, ¿no? Se inicia propiamente con una demanda, sí, pero no hay un auto admisorio, hay un mandato ejecutivo. O sea, si el juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda ejecutiva, el juez emite un mandato ejecutivo, no es un auto admisorio, ¿correcto? Quien inicia la demanda tampoco es un demandante. Quien inicia la demanda se llama un ejecutante, ¿correcto? El ejecutante. No hablemos de demandante. Vuelvo a reiterar, esta demanda genera un mandato ejecutivo, se pone en conocimiento de la otra parte que no es un demandado, es un ejecutado, ¿correcto? Un ejecutado. Y la posibilidad que tiene el ejecutado de defenderse no es la contestación. Isaac, cualquier cosa, pregunta por el chat o José Isaac, preguntas por el chat o al finalizar, 10 minutos antes me va a avisar Reader para que puedan hacer sus preguntas. Pero anótala de todas maneras para que no te vayas a olvidar. Entonces, el ejecutado, que no es el demandado, el ejecutado, se defiende no a través de la contestación, como habíamos visto en los procesos de cognición, sino a través de la contradicción. Contradice, no es contestación. También este ejecutado puede presentar excepciones, defensas previas y no, es que obligado lo llamamos en la relación sustantiva, en la relación material. Y en la relación procesal, casualmente porque hay un mandato ejecutivo, se le está ejecutando, ya no puede ser propiamente el obligado. No es el término que regula el Código Procesal Civil bajo esa. Y ahora lo vamos a revisar con ustedes. Y finalmente, no hay una sentencia. En estos procesos no hay una sentencia. La sentencia resuelve un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Acá no hay una incertidumbre jurídica, no hay un conflicto. Tú tienes que o cumples, no hay más, ¿no? Por eso se llama auto final, ¿no? Auto solamente para algunos y para la norma. Entonces, estas son propiamente los aspectos terminológicos que debemos tomar en cuanto a este tipo de pretensión. Siguiente, por favor. Ya el tiempo nos va quedando un poco corto. Entonces, la contradicción viene a ser propiamente ese acto de defensa que realiza el ejecutado en el proceso. Y digo esto porque si nos vamos al artículo 690D del Código Procesal Civil,
¿no? Se establece, ¿no? Dentro de 5 días de notificado, el mandato ejecutivo, no dice el autoadmisor, dice el mandato ejecutivo, el ejecutado, no dice el demandado, puede contradecir la ejecución, contradecir, no dice contestar, contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas. Fíjense, en este primer párrafo nada más del 690 encontramos la terminología a la que estamos haciendo referencia. No habla de demandante, no habla de demandado, no habla de autoadmisorio. Entonces, utilicemos el nomen juris, la nomenclatura que corresponde a este tipo de proceso. Entonces, vuelvo a reiterar, si alguien en un proceso de ejecución, único de ejecución o ejecución de garantías, habla de demandante, demandado, el autoadmisorio, que la contestación, táchenlo. Ese abogado, vuelvo a reiterar, no ha estudiado en UDIAPOLIS, ¿no? No ha revisado ni siquiera su código procesal civil. Entonces, en esta interesante pregunta, ahora lo vamos a ver. Dice, en el mismo escrito, entramos a esa parte, eh, se presentan los medios probatorios pertinentes, ¿no? De lo contrario, el pedido será declarado inadmisible. Solo son admisibles la declaración de parte, documentos y la pericia. Entonces se dice, oye, hay una afectación al derecho porque me limitas. Regresemos un poquito atrás. Hace un momento decíamos que ¿qué es factible de iniciar en un proceso ejecutivo? ¿Cuál es el objeto, ¿no? Que permite el inicio de un proceso ejecutivo? ¿Cómo se llama eso? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que necesito? Un título ejecutivo, definitivamente. Estamos hablando de un documento. Entonces, si me dicen, oye, tú puedes efectuar contradicción, puedes defenderte solamente con una declaración de parte. Yo necesito un testigo para que diga, oye, ese título es válido, o yo estuve presente cuando firmó el título, o un testigo para que declare que esa resolución judicial existe. ¿Testigo? Yo podría plantear quiero una inspección judicial para que el juez determine, ¿qué va a determinar en una inspección judicial el juez respecto de un título ejecutivo? Entonces, fíjense, una declaración, una testimonial o una inspección no tiene sentido. Por eso que se limita. O sea, ¿para qué vamos a establecer como medio probatorio esto? Porque no sirve en el proceso, no es pertinente este medio probatorio. Por eso se limita solamente a una declaración de parte, a los documentos y a la pericia. Porque de repente no es mi firma, no es tu firma, ya un perito determine si es o no tu firma. Entonces, no son estos otros medios probatorios, mecanismos, ¿no? Adecuados para ello. Y respecto del otro punto, ¿no? Dice, la contradicción solo podrá fundarse según la naturaleza del título en inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título, nulidad formal o falsedad del título, ¿no? Extinción de la obligación. No hay más. Nada más puedes alegar tú, ¿no? Solamente se te limita en cuanto a la contradicción, al derecho de defensa, a estos tres supuestos. Porque vuelvo a reiterar, el juez no va a declarar el derecho. Sí, en los procesos de ejecución sí se le conoce como demanda. Si quieres la base legal, 690A. A la demanda, dice, a la demanda se acompaña el título ejecutivo. Hay una demanda bajo esas características. Siguiente. Entonces, tener en cuenta la nomenclatura, ¿no? Como habíamos señalado hace un momento, la contradicción solamente se puede dar bajo estos supuestos. Cuando es inexigible una obligación, oye, si yo he determinado que te voy a pagar en diciembre del 2024 y tú 2024, que todavía no llega, ¿cómo me pretendes cobrar esta obligación? Todavía no es exigible, recién vence en diciembre de 2024.
¿no? O es ilíquida, no se ha establecido exactamente cuánto es lo que te tengo que pagar. Y no hay un mecanismo mediante el cual yo pueda establecer sumas y restas y decir, oye, me debes tanto, ¿no? La nulidad, ¿no? Y esta nulidad formal o esta falsedad, ojo, no es porque yo diga, por si acaso ese título es nulo, me contradigo y digo la nulidad de manera general. Tienes que acreditar, tienes que establecer o tener una resolución judicial firme donde se diga que este título tiene o adolece de una nulidad, ¿no? En el caso de que se hubiera completado, ¿no? Se ha establecido un monto, pero ese monto no corresponde porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo que sería de acuerdo a tales circunstancias. ¿Dónde está ese documento que diga que se ha llenado de una manera distinta a los acuerdos que han establecido? Tengo que acreditarlo. Y finalmente, que ya se extinguió la obligación. Oye, yo ya te pagué. Hace tiempo ya cumplí con, o ya la deuda ya venció ya prescribió. Entonces, estos son los supuestos que se establecen. ¿Por qué se limita esto? Vuelvo a reiterar, de acuerdo a la naturaleza del título. Estamos hablando de un proceso donde no hay una declaración del derecho. O se cumple o se cumple. O se cumple o ya se cumplió. ¿No? No hay más que se pueda hacer bajo estas características. Siguiente. Entonces, esto es muy importante también resaltar. eh, Vuelvo a reiterar, en cuanto no solamente a los plazos, sino vuelvo a reiterar en cuanto a la terminología, ¿no? Dice, cuando el mandato se sustenta en título ejecutivo de naturaleza judicial, solo podrá formularse contradicción dentro del tercer día. O sea, me limita también en cuanto al plazo. Tengo solamente 3 días. Si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación que se acredite con prueba instrumental, ¿no? La contradicción que se sustenta en otras causales será rechazada liminarmente por el juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo. Entonces, la contradicción es el mecanismo de defensa que tiene el ejecutado dentro de este proceso, ¿no? No es que yo soy el demandado y tengo que contestar, no, no hay contestación ni hay demandado, ¿no? Hay contradicción que la ejecuta o la puede llevar a cabo quien, el ejecutado en el proceso. Siguiente. Ya vamos concluyendo un poco con este tema. Rápidamente, el proceso de ejecución siguiente. Como decíamos, en esta secuencia hay que entender que hay una demanda. Una demanda que debe cumplir igual los requisitos del 424, 425 en cuanto a esa estructura, ¿no? Ese es el nomen juris que se utiliza, vuelvo a reiterar, con relación a ello. Y necesariamente, si yo estoy pretendiendo ejecutar un título, ¿no? Tengo que acompañar el documento donde se acredita esa obligación. Y hay una pregunta, a ver, ustedes recordarán, no creo que no lo hemos hablado acá, pero recordaron ustedes que para iniciar un proceso, ¿no? En la vía del conocimiento, o un proceso de cognición, por lo general hay un requisito necesario que deben cumplir para el inicio del proceso. Creo que sí lo hablamos. ¿Cuál es el requisito previo que en la mayoría de casos tiene que cumplir un proceso civil para iniciarlo? ¿Recuerdan? Antes de la presentación de la demanda, así es, el acta de conciliación, ¿no? Tengo que acudir a un centro de conciliación, tener un acta donde haya inasistencia de la parte o no haya habido acuerdo o haya un acuerdo parcial, ¿no? Sobre el mismo. Entonces,
¿El acta de conciliación es un medio probatorio o es un anexo en estos procesos? Es un requisito de procedimiento, pero ¿es un medio probatorio o es un anexo? A ver, por ahí me dicen que es medio probatorio. Las dos cosas, no se puede hacer las dos cosas, ¿ah? Salvo que tú me digas, para estas cosas es esto y para estas cosas es lo otro, ¿no? Medio probatorio y anexo. El medio probatorio acredita un derecho, ¿no? Acredita propiamente un derecho. En cambio, la norma procesal establece que es un requisito y como requisito, muy bien lo están señalando, es un anexo. Ojo, en los procesos, disculpen, en los procesos de cognición es un anexo. Y en los procesos de ejecución ya no es un anexo, es el medio probatorio que acredita el acto que pretendo ejecutar, ¿correcto? Entonces, el acta de conciliación en un proceso de conocimiento, cognición o declarativo es un anexo. Y en un proceso de ejecución sí es un medio probatorio, porque voy a acreditar la existencia casualmente del título donde está contenida la obligación. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, es que, claro, claro, en los procesos únicos de ejecución no hay una obligación para presentar el acta de conciliación. Imagínate, yo voy a ejecutar una conciliación. No, tengo que ir previamente a la conciliación como requisito para ejecutar un acta de conciliación a través de un... No. O sea, en los procesos ejecutivos no va, porque vuelvo a reiterar, en el proceso ejecutivo, en los procesos de ejecución, lo que quiero es, vuelvo a reiterar, el cumplimiento de ese acuerdo, del título ejecutivo 688, todos esos tengo la posibilidad de ejecutarlos directamente. No necesito ir a una vía previa bajo estas características. Y si el título de valores con carta notarial, mm, a ver, si el título valor contiene una cláusula donde dice, oye, antes de ejecutar tienes que mandarme una carta notarial o antes de ejecutar este título valor tienes que estar protestado, tienes que cumplir ese requisito previo para que tenga mérito ejecutivo. Si no, no. Entonces, esa es una formalidad que se puede establecer en algunos títulos, ¿no? Pudiera darse esa situación. Entonces, si el juez a la demanda ejecutiva que se ha anexado el título, que se ha acompañado el título ejecutivo, que acá sí es un medio probatorio, ¿no? Y el juez la califica positivamente, emite, como ustedes pueden, un mandato ejecutivo, ¿no? Un mandato ejecutivo donde dispone el cumplimiento de la obligación contenida en el título ejecutivo, ¿bajo qué apercibimiento? Oye, si no cumples, ejecución forzada, ¿no? Así, en los procesos de cognición, o los procesos de conocimiento propiamente, es un anexo, ¿no? Pero, y vas a ver el 427 del Código 426, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil, en la parte final en la que se establece eso. Pero fíjate, a pesar de que el código hace referencia de que es un anexo, si yo no lo presento según la ley de conciliación, me van a declarar la improcedencia de la demanda, ¿no? Entonces, son anexos 425, inciso 6, copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento previo. Entonces, ¿qué pasa si yo no presento el acta de conciliación?
Me voy a la ley de conciliación y me dice, si no presentas, es improcedente tu demanda por falta de interés para obrar. Entonces, en el mandato ejecutivo, vuelvo a reiterar, el juez ordena el cumplimiento y da un plazo para, gracias Luis, para que se pueda cumplir con la exigencia patrimonial que se ha establecido en el título. Siguiente. Y el ejecutado, ¿no? Va a realizar, va a llevar a cabo la contradicción en el plazo de 5 días de notificado el mandato ejecutivo. El ejecutado va a contradecir la ejecución y va a poder proponer, que son otros mecanismos de defensa que tiene, excepciones procesales o también puede deducir las defensas previas. Siguiente. Cuando es demandas contra el Estado, no hay requisito propiamente de presentar un acta de conciliación. Entonces, en cuanto al trámite, ya habíamos señalado que el Código Procesal Civil hace referencia, ¿no? Y vamos a la norma en concreto, ¿no? En el 690E. Dice, si hay contradicción y excepciones procesales o defensas previas, se concede traslado al ejecutante. Fíjense, nomen juris, ejecutante, ejecutado, quien deberá absolverlo dentro de 3 días proponiendo los medios probatorios pertinentes. Con la absolución o sin ella, el juez resolverá mediante un auto, no dice sentencia, observando las reglas para el saneamiento procesal y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. No habla de contestación. Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera, el juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única. Artículo 555 del CPC. Si no se formula contradicción, el juez expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución. O sea, un auto. Vuelvo a reiterar, no hay sentencia. La culminación del proceso de ejecución es a través de un auto de ejecución, ¿no? Siguiente. Y acá creo que viene lo que me preguntaban hace un momento, ¿no? Siguiente. Ya no nos va quedando mucho tiempo, es lo que veníamos conversando, ¿no? Em, Denegación de la ejecución, ¿no? Si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales que habíamos establecido hace unos minutos, el juez de plano dice denegará la ejecución. El auto denegatorio solo se notificará al ejecutado si queda consentido o ejecutoriado. O sea, no va, ¿no? No cumple los requisitos y te deniego propiamente la ejecución. Siguiente, este auto, esta resolución, ¿no? Puede ser objeto de un medio impugnatorio, ¿no? Y este auto que concluye propiamente, como les decía, dentro de la etapa impugnatoria, presentar un medio impugnatorio que sería la apelación, la que permitiría lograr este efecto de que tome un superior conocimiento del mismo, ¿no? Siguiente. Y acá creo que sí estamos, la limitación cautelar, y con eso ya vamos acabando, porque ya estamos en hora. Dice, cuando se haya constituido prenda, hipoteca o anticresis en favor del ejecutante en garantía de su crédito, no podrá cautelarse este con otros bienes del deudor, salvo que el valor de los bienes grabados no cubran el importe del adeudado por el capital, intereses, costas y costos y por otros motivos debidamente acreditados por el ejecutante y admitidos por el juez en decisión inimpugnable. Es decir, es que si yo ya tengo una hipoteca, ¿no? Que puedo ejecutarla, ¿qué sentido tendría sobre este bien hipotecado plantear una medida cautelar? Señor juez, yo no quiero que vendan, por eso planteo una medida cautelar de anotación de demanda, una medida cautelar de embargo en forma de inscripción. Pero si ya tienes una hipoteca, y la hipoteca va a permitir que tú tengas un derecho preferente, entonces, ¿para qué plantear una medida cautelar?
No tiene sentido. Por eso que la misma norma establece una limitación cautelar porque ya tienes un mecanismo de protección de tu bien. O sea, no le puedes sumar. Y yo he visto muchos casos en los cuales los abogados me pedían, doctor, solicito medida cautelar, pero si ya tienes una hipoteca, pero ¿por qué, doctor? Apelo. Es que es muy claro el 692. No puedes presentar una medida cautelar porque ya está asegurado. ¿Qué más quieres asegurar? ¿Qué más buscaría asegurar una medida cautelar respecto de un bien que ya está hipotecado? No, doctor, es que no lo va a poder vender. Es que la medida cautelar no te impide la venta del bien. Quien tiene una medida cautelar respecto a un bien lo puede vender. Quien compra asumirá la responsabilidad en caso de que pierda el proceso, ¿no? Como dice, me fajaré con eso. Compré esa propiedad que estaba con una medida cautelar, la compré y acepto las condiciones en las que está. ¿Perdió la parte que me lo vendió? También perdí yo. Entonces, como les digo, por eso que la norma establece propiamente la limitación en ese sentido. Siguiente. Ya vamos corriendo. Los terceros finalmente en la ejecución. Siguiente, hay que tener en cuenta que en algunos supuestos no necesariamente los sujetos que participan en la relación obligacional, ¿no? Son los que van a tener el efecto directo, ¿no? Hay algunos supuestos donde hay un tema de garantía real, por ejemplo, puede ser que haya un tercero, quien esté poseyendo el bien, ¿no? Yo, por ejemplo, hipotequé un bien al banco, pero ese bien lo estoy alquilando, ¿no? Y evidentemente la resolución, el banco ahora me quiere ejecutar y evidentemente este inquilino va a poderse ver perjudicado con la resolución, entonces él puede participar en el proceso. Y algo que quiero dejar en conocimiento de ustedes, y a ver, revísenlo también, siempre se habla de tercero en el proceso, pero ojo, es tercero hasta el momento en que se incorpora al proceso, donde este tercero se convierte o en demandante o en demandado, o en ejecutante o en ejecutado en este caso. O sea, no hay en un proceso judicial demandante, demandado y tercero. Este tercero siempre va a ser parte del proceso, sea como ejecutante o como ejecutado, va a tener que participar. Recuerden ustedes la litis consorcio, ¿no? Activo, pasivo, ¿no? Coadyuvante, necesario. Entonces, tiene que entrar necesariamente en una posición. No puede, señor juez, soy tercero en el proceso, y ahí te quedas como tercero, no, tienes que participar de alguno de los sujetos que están en el proceso, ¿no? Siguiente, que puede ser, vuelvo a reiterar, el demandante, el demandado, el ejecutante, el ejecutado, ¿no? En la intervención del tercero, ahí hemos querido citar a un ex alumno nuestro de la UTP, así que mi saludo a mis ex alumnos de la UTP, que sé que varios están en clase, conectados. Este muchacho, Percy Howell Sevilla, quien le mando mis saludos porque sé que a veces también participa de algunas actividades de Udeápolis, escribió un libro muy interesante y algunos artículos sobre el tema de proceso de ejecución, ¿no? Entonces, me siento muy orgulloso, ¿no? De mis alumnos del UTP o de diversas universidades cuando logran algunas cosas. Y sobre todo, el caso de Percy, que llegó incluso a asumir la cátedra que yo dejé en su oportunidad, ¿no? Tuve que viajar a Iquitos, ya no podía enseñar en Lima, y él llevó una maestría en la Católica, recuerdo, y después estuvo como docente y ha escrito varios artículos y un par de libros, ¿no? Entonces, él hace referencia la intervención que puede tener un tercero, que lo legitima a participar en el proceso y evidentemente va a participar en coadyuvando al ejecutado que se da en el proceso, en este proceso
de ejecución. Entonces, es muy importante poder también garantizar los derechos de este tercero, que si bien no tiene nada que ver en la relación que se da, pero se va a ver afectado por la resolución, por el auto final que se dé con relación a ello. Siguiente. Entonces, quiero advertir, ¿no? Que se tiene que emplazar, se tiene que poner en conocimiento de este tercero para que pueda intervenir, para que pueda hacer efecto de los derechos que le pueden corresponder, ¿no? O qué elementos adicionales puede dar al interior del proceso para garantizar su posición, ¿no? De hecho, con relación al bien en materia de ejecución. Siguiente. Entonces, nuevamente mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su participación. Sí, siguiente. Y la última, Reader, porque te he cambiado el logo de Udiápolis al siguiente, por favor. Creo que quedaría mejor así el logo y como dice, ¿no? Donde quiera que estés, no pares de aprender. Así que tienen todas las facilidades, todas las ventajas ustedes a través de Udiápolis con los diversos eventos académicos que se realizan. Estoy en el carro, puedo prender mi cámara y ir escuchando, estoy en el bus, bueno, digo el tren porque acá tenemos este tren, bueno, allá también. Así que no hay razón, lugar ni motivo para no aprender de derecho. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por su participación, intervención. Gracias nuevamente a Reader, al doctor Reader, por siempre tomarme en cuenta y poder de alguna manera poner en conocimiento alguna experiencia, algún conocimiento que tenemos sobre esto. Y vuelvo a reiterar, me cansaría de decir los nombres de todos, pero muchas gracias a todos y cada uno de los que han venido participando con sus preguntas y muchas gracias por los agradecimientos también a ustedes.